Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, We're 1 Peter 2, 9 and 10. versículos 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Habéis alcanzado misericordia. You have received mercy. No éramos pueblo. We were not a people of God. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. We were dead in our own sins. Pero en Cristo Jesús, But in Christ Jesus, ahora somos pueblo. now we are the people of God. Y el tema es que And the theme is eso trasciende that transcends nuestras nacionalidades. our nationalities. Eso trasciende And that transcends nuestra cultura. our culture. Eso trasciende That transcends quienes realmente somos. who we really are. Porque en Cristo Jesús Because in Christ Jesus, estamos según la nueva creación, we are new creatures según simiente incorruptible, based on an incorruptible seed a través de la cual hemos sido renacidos. by which we have been renewed or rebirthed. Y qué cosa más hermosa And what a wonderful thing que Dios provee y nos habla a través de todas las escrituras. that God provides for us, and He speaks to us through all Scripture. Y yo quisiera que me acompañaran en el día de hoy en el Antiguo Testamento, And we would like to go to through the New Testament. the Old Testament, The Old Testament, en el libro de Ruth. in the book of Ruth. Y vamos a trabajar el día de hoy en el capítulo primero. And let's look at chapter 1. Y vemos aquí, vamos a leer poco a poco el capítulo y trabajarlo poco a poco. We'll read the chapter little part by little part. Y verdad, y en el día de hoy, el tema que quisiéramos considerar es cambio de mando. What we would like to consider is change of command. Cambio de mando. Change of command. Decíamos que hemos sido renacidos de simiente corruptible We've said that we have been rebirthed from an incorruptible seed. a través de una simiente incorruptible. A corruptible seed through incorruptible seed A través de Cristo Jesús. by Jesus Christ. Pero qué glorioso es saber que ese plan redentor de Dios But how glorious to know that redemptive plan of God, lo vemos en tipo y sombra en el Antiguo Testamento. we see it as a type and shadow in the Old Testament. Así que consideremos en el primer capítulo del libro de Ruth So let's look at the first chapter of Ruth. y veremos los primeros 2 versículos para empezar. Let's look at the first 2 verses. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. Y el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y vemos que estos primeros 2 versículos nos dan un trasfondo. And we see that the first 2 scriptures give us a background. Habla de una familia. It talks about a family, La cabeza de esa familia, and the head of that household Elimelech, was Elimelech, era un varón de Belén de Judá. a man of Bethlehem of Judah. Consideremos y meditemos un poco en Belén de Judá. And let's consider Bethlehem of Judah. ¿Qué es lo que nos trae a la mente? ¿Qué es lo que nos recuerda a Belén de Judá? What does Bethlehem of Judah remind us of? ¿Dónde nació Jesús? Where Jesus was born.
Sin embargo, la palabra Belén en hebreo significa casa de pan. In Hebrew, the word Bethlehem means house of bread. Y no solamente nació Jesús, Not only was Jesus born there, sino que también nació de ahí el rey David. but also King David was born there. Belén de Judá es de la cual se dice en Miqueas capítulo 5, And Bethlehem of Judah is where Micah 5:2 says, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. But you, Bethlehem Ephrathah, small to be among the families of Judah, from you will come out the one who will be Lord in Israel, and his departures are from the beginning, from the days of eternity. Así que cuando vemos en la Escritura, específicamente en el Antiguo Testamento, So specifically when we're looking at the Old Testament, que hace referencia a Belén, that makes a reference to Bethlehem, tomemos nota. let's take note. Eso puede tener una significancia aún mesiánica That could have a messianic significance y un significado profético. and also a prophetic significance. Recordemos que decía que en hebreo la palabra Belén significa casa de pan. And remember, it's in the Hebrew meaning of Bethlehem is house of bread. Entonces, casa de pan. House of bread. Cuando pensamos en una casa de pan, se supone que pensamos, ahí hay pan en abundancia. And when we think of house of bread, we might think there must be an abundance of bread. Sin embargo, nos está diciendo en el primer versículo que en Belén hubo hambre en la tierra. But contrary, in verse 1 it says there was a famine in Judah. Que hubo hambre en toda la tierra de Judá. There was a famine in the land. Y entonces, casa de pan, So we have house of bread, pero hubo hambre. but there was hunger. Consideremos esto. Let's consider this. ¿Quién quiere estar en un sitio donde hay hambre? Who wants to be in a place where there's hunger? ¿Quién quiere estar en un lugar donde haya escasez? Who wants to be in a place where there is sparsity? ¿Quién quiere estar en un sitio donde no hay comida? Who wants to be in a place where there is no food? Cuando nosotros pensamos en un sitio donde hay una pobreza extrema, pensamos en exilio. When we think of a place that has extreme poverty, we think of like exile. Sin embargo, eso no es muy diferente aquí. But it's not that different here. Porque vamos a ver en el versículo 3 la decisión que tomó Elimelech. And let's see in verse 3 the decision that Amalek made. Perdón, al final es del versículo 2. Pardon, it's in the final part of verse 2. Y dice, se llevó a Moab, dice que se llevó a Moab, a su mujer y a sus hijos y salieron de la tierra de Judá. So he took his wife and sons and he left Judah. Y se fueron a Moab. And they went to Moab. Se fueron a morar, a vivir a los campos de Moab. They went to live and dwell in the country of Moab. Esa decisión de llevarse a su familia, salir de Belén, casa de pan, a Moab, And that decision to take his wife and children out of Judah, the house of bread, to Moab, tiene unas repercusiones simbólicas que vamos a considerar dentro de un momento. it has some symbolic repercussions that we will consider in just a moment. Y luego lo siguiente que nos dice en el versículo 3 ahora. And now verse 3 tells us, Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. so we find that Amalek died, but Naomi and her children stayed in Moab. Entonces, consideremos, Elimelech murió. So Amalek died, Noemí y sus hijos se quedaron.
And Naomi and their children y stayed. tomaron para sí mujeres moabitas. And they took on Moabite women. Consideremos esto porque Belén significaba provisión. Let's consider this. Bethlehem means provision, Casa de pan. house of bread. ¿Quién es el pan de vida? Who's the bread of life? ¿Quién es aquel que el verbo de vida que cuando nosotros comemos de ese pan somos alimentados y no tendremos hambre? Who is that word of life that when we eat of that bread, we will be sustained and will not have hunger? Pero consideremos también que en Isaías nos habla But also in Isaiah tells us, acerca unos 600 años antes del nacimiento de Jesús, 600 years before hablando Jesus' birth, del varón de dolores, talking about the man of sorrows experimentado en quebrantos, and experience in brokenness. yes, experience and brokenness. Y habla también de que le veremos, And also it speaks of that we will see him mas sin atractivo, without attraction para que le deseemos. so that we will desire him. Pero profetiza que luego que haya puesto su vida en expiación por los pecados, But there's a prophecy that later that he will give his life for our sins. verá linaje. Then there will be a lineage. Ese es el linaje que tú y yo somos. And that's the lineage that you and I are from. Pero entonces vemos, o sea, venían de un lugar donde había, donde Dios estaba allí, donde había provisión. And they're coming from a place that God was there. Salieron a Moab They left to Moab, y entonces muere Elimelech and then Amalek dies, y sus hijos se casan con mujeres moabitas, and his sons marry Moabite women, desobedeciendo la prohibición de emparentarse con personas de otras naciones idólatras. which that was a disobedience to it was a law not to relate to people from other nations of idolatry. Y vemos, por ejemplo, en Deuteronomio nos habla, en Esdras nos habla, en Nehemías nos habla de que realmente habría juicio de Dios. And in Deuteronomy, Ezra, and Nehemiah, it tells that there was judgment from God Por la mezcla, for the getting mixed up por tomar mujeres de otras naciones, to take on wives of other nations, de otras naciones idólatras. other idolatrous Pero ¿por nations. qué Dios discrimina? But why does God discriminate? ¿Acaso Dios discrimina contra otras naciones? Does God discriminate against other nations Por solamente ser de otras naciones. just because they're from other nations? Sí, Dios discrimina, If God discriminates, pero no discrimina con un propósito. yes, He does discriminate, but He discriminates with a purpose. No confundamos discrimen con crimen de odio. Let's not confuse this Discrimination. discrimination with crime of Hate crime. of hate crime. ¿Verdad? El discrimen. Todos los días nosotros discriminamos. Every day we are discriminating, Y pensamos discrimen con racismo. and we think discrimination with racism. Pero no, but todos los no. días tomamos decisiones. No, every day we're making decisions. Entonces se habla de todos los días tenemos que tomar decisiones. So we're talking about that every day we have to make a decision. Todos los días tenemos que escoger. Every day we have to choose. Todos los días tenemos que realmente considerar lo que está sobre la mesa Every day we have to consider what is before the table y decidir. and decide. Eso no solamente es un ejercicio de discriminación, That's not only an exercise in discrimination. eso es un ejercicio también de juzgar. That is also an exercise in to make a judgment. Estamos pasando juicio. We are making a judgment. Estamos pasando juicio entre una cosa y la otra. We're making a judgment between one thing or the other. Dice la palabra que los juicios de Jehová son verdad. And the word of God says that the judgments of the Lord are true. Son todos justos. They're all just. Entonces, vemos aquí la implicación que tiene Moab, So let's see the implication that Moab has, sobre todo con varones specifically with men que eran de la tierra de Judá, that were from the land of Judah, específicamente de Belén,
specifically from Bethlehem, Y entonces el salirse de ese plan, but to get out of that plan, ¿verdad? Recordemos de dónde de la raíz de Moab. and let's look at the root of Moab. Génesis 19 habla Genesis 19 tells us de Lot. about Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Lot was Abraham's nephew. Y ya Lot estaba en su edad avanzada. And at this time, Lot was already old in age. Y las hijas de Lot no, veían que su padre estaba viejo And his daughter saw that their father was old, y que no había descendencia para ellas. and there was no descendant for them. Y deciden emborracharlo, So they decide to get him drunk, acostarse con él to sleep with him, y procrear and to procreate para que así él deje descendencia. in order to leave an offspring. Y de ahí dice en Génesis 19 que salieron los moabitas And there in Genesis 19, it tells us from there came the Moabites por parte de una de las hijas de Lot by way of one of Lot's daughters, y los amonitas and also the Ammonites por parte de la otra hija de Lot. from the other daughter of Lot. ¿Y qué en particular tienen los moabitas? And what do the Moabites have in particular? Tienen la práctica de la idolatría, They practiced idolatry, del paganismo, paganism, que incluía pecados sexuales, which included sexual sins, orgías orgies, y todas las cosas que ustedes pueden and imaginarse, everything that can be imagined. ¿verdad? Y habla también de sacrificios humanos And they also speak of human y sacrifices, particularmente el culto al dios Chemos. in particular a cult to the god Chemos. Entonces, les había sido prohibido. Estos eran personas que conocían la ley, So these are people that knew the law. por lo que vemos a través de las escrituras, vemos que Noemí era una mujer temerosa de Dios. And we could see by the scriptures that Naomi was a woman that feared the Lord. Y en ese temor de Dios And in that fear of the Lord, le había inculcado los mandamientos de Dios a sus hijos y a su familia. she had also passed down those commandments of the Lord to her children, to her family. Entonces, ¿qué ocurre en el versículo 5? And let's see what happens in verse 5. En el versículo anterior habla de que murió Elimelech. In verse 3, Amalek passed away. Y en el versículo 5 dice que murieron también los dos, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. So in verse 5, we see that Mahlon and Chilion, they both die and they leave Naomi, their mother, helpless. Pero no solamente, entonces, ¿qué ocurre también? No solamente se habían casado con mujeres extranjeras, Not only had they married strange or women from another land, sino que ahora habían sido enterrados, el padre y los dos hijos, en tierra de idólatras. but now both the father and the two sons are buried in a land where they practice idolatry. Y entonces leemos en el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. So they go to the land of God where God had provided the bread. En versículo 7, salió pues del lugar Verse donde había 7. estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. So then we have Naomi that begins to walk back to the city of Judah, the land of Judah, with her two daughter-in-laws. Consideremos esto, el principio número 1. And let's consider principle number 1. Principio número 1. Principio número 1. De Guatemala a Guatapeor. Out of the frying pan into the fire, from bad to worse. De Guatemala a Guatapeor. From bad to worse. A veces pensamos que los cambios van a mejorar nuestra situación, Sometimes we think that changes will make our situation better, pero en realidad pudiera empeorarla. but in reality, it could make it worse. ¿Saben una cosa? Hace muchos años,
hace unos 15 años, 15 years ago, 16 años, or 16, cuando nosotros nos preparamos para mudarnos de la Florida a Carolina del Norte, when we prepared ourselves to move from Florida to North Carolina, nos encontramos con una amiga nuestra we found ourselves, or we met a friend que su esposo era pastor that her husband was a pastor, y le comentamos que nos íbamos a mudar a Carolina del Norte. and we mentioned that we were going to move to North Carolina. Y una de las cosas que ella nos decía era, And one thing that she told us, ustedes se mudan a Carolina del Norte, oh, so you're moving to North Carolina. consideren a ver las razones por las cuales se van a mudar a Carolina del Norte. Consider the reasons why you're moving to North Carolina. Porque si los problemas, si ustedes se están mudando a Carolina del Norte, Because if you're moving to North Carolina, yéndose de la Florida escaping Florida para huir de problemas, to escape problems, no sea que los problemas les vayan a seguir a ustedes donde están en Carolina del it Norte. might be that those problems may follow you to North Y Carolina. muchas veces pensamos que los cambios de localidad Sometimes we think that change in location van a traer cambios en nuestras vidas. will bring changes into our lives, Pero en realidad a veces puede ser de Guatemala a Guatepeor. but many times it could go from bad to worse. ¿Por qué? Why? Porque si tu corazón no ha cambiado, Because if your heart has not changed, las cosas van a seguir iguales. the things will go on as usual. Si realmente dentro de ti no ha habido un cambio verdadero, If there hasn't been a genuine change in your heart, lo único que va a cambiar the only thing that will change es que estás cambiándote de un lugar caliente y tropical will be to change from a hot and tropical climate a un lugar bonito, to a place that's pretty, donde hay las 4 where you estaciones, have the 4 seasons, tienes un ambiente distinto, a different environment, nuevos compañeros de trabajo, new people in the workplace, nuevas personas con quien te desenvuelves en la iglesia, new people that you hang out with and fellowship at church, pero tu corazón no ha cambiado but your heart has not y changed. tarde o temprano And sooner or later, la costura se te va a ver. like I, The real you okay, the real you will come out. se va a ver. Y tarde o temprano es los nuevos personajes Sooner or later, the new people que te están rodeando that are around you van a figurar, will figure you out. se van a dar cuenta They will know what you're up to quién tú eres. and who you really are. Porque el cambio no ha Because- ocurrido aquí. Change hasn't occurred in the heart. Consideremos esto. En el versículo 21, más adelante en este pasaje, Noemí Elimelech, Noemí y sus hijos habían salido de Belén. So let's consider that Naomi and Naomi. Naomi and her sons had left Judah Con posesiones, with possessions, riquezas, riches, y se fueron a Moab and they went to Moab. y terminaron peor. But then they ended up worse. Terminaron en pobreza extrema. Now they ended up in extreme poverty. Consideremos que todas estas cosas And let's consider that all these things en ese lugar nuevo, in that new place, a veces nos podemos mezclar con la cultura que está en ese lugar. sometimes we can mix up with that culture in that location. Después de todo hay un refrán que dice There's also a saying that says, que cuando vayas a Roma, when you go to Rome, haz lo que veas. do as what they do. O sea, tienes que mezclarte con la gente que estás ahí, So you have to mix with the people that aunque are sea there. comprometer principio, aunque sea comprometer tus Oh, even principios. if you compromise your principles. Pero fíjense cómo trajo consecuencia. Trajo la mano de Jehová, en el versículo 13, había salido contra mí, ella expresaba. But then there was a consequence. In verse 13 it says, the hand of Jehovah has come out against me. Muchas veces pensamos que el alejarnos de la comunión del cuerpo de Cristo Sometimes we think that moving away from the communion of the body of Christ, pensamos hemos estado orando por un milagro en nuestras vidas maybe we are praying for a miracle in our lives. y nos ponemos bravos con Dios porque Él no ha respondido a nuestra petición. And we get angry at God because he has not listened to our prayers. Y nos alejamos.
and then we go away. nos rebelamos contra Dios We rebel against o God. tratamos de buscar nuestras propias soluciones. Or we try to find our own solution. Pero tarde o temprano pudiera ser peor. But sooner or later it can be worse. Mira, eso me recuerda al hijo pródigo. This reminds me of the prodigal son. ¿Recuerdan que el padre le había dado su herencia en vida? And remember that the father had given him the inheritance in life. Y se fue a otras tierras, And he went to other lands. malgastó su dinero. He wasted his Y money. cuando se vio sin dinero, And when he saw himself without entonces any money, vio, mejor me iba con mi padre. and he thought, I probably would be better at my father's house. Fíjense en el versículo 6. Look in verse 6. Noemí se vio vacía, Naomi was empty of herself. empty of herself, Sin marido, without a husband, sin hijos. without her sons. ¿Y qué fue lo que vio? Lo que oyó? And what did she hear? Que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. That God had visited the land to give her bread. Belén, tierra de pan, casa de pan. Bethlehem, house of bread. Entonces, el principio número 2. So principle number 2, Dios nos da rienda suelta God gives us free reign hasta que nos damos cuenta de nuestra insuficiencia until we realize our inadequacy y nuestra propia necesidad. and our own need. Vemos aquí en los versículos 6 y 7 que Noemí se levantó con sus nueras So we see in verse 6 and 7 that Naomi took her daughters-in-law para su regreso de Moab a Belén. to return from Moab to Bethlehem. Y vemos en la última parte del versículo 7, And we see at the end, the last part of verse 7, perdón, 8, 8, dice, Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. may Jehovah do mercy with you as you have done with the dead and with me. Notemos una cosa, And let's notice something here. Dios, aún así, a pesar de su situación, Noemí reconocía que Dios había tenido misericordia de ella. Even in the midst of her situation, Naomi realized that God had been merciful with her. Y ese es el deseo de ella para sus nueras. And that's her desire for her daughter-in-law. Observemos lo siguiente, la declaración de Noemí en torno a Dios And let's see the response of Naomi to God. es una declaración que declara al Dios del universo, It's a declaration that declares to the God of the universe, al Dios cuyo reinado y cuya soberanía es universal. to the God whose kingdom is universal. Notemos lo siguiente, en esta época, y es importante recalcar esto, Let's notice this in this time, and it's important to reiterate this, porque en el Antiguo Testamento because in the Old Testament, las demás naciones the other tenían sus nations propios dioses. had their own gods. Y muchas veces vemos en el Antiguo Testamento personajes And many times we see characters in the Old de Testament naciones paganas from pagan nations que reconocen who recognize que hay Dios en and Israel, acknowledge that there is a God of Israel, pero según ellos, but according to them, ese Dios es de Israel, they see that that God is of Israel, del territorio. from the territory. O sea, es visto como un Dios territorial. It is seen as a territorial God. Eso me recuerda en nuestros países las fiestas patronales. That reminds us of in our countries, Las fiestas. I know, the Cada ciudad tiene su patron patrón. festivals. Cada ciudad tiene su patrón o patrona. Every city has a patron. Y lo mismo pasaba aquí en estos tiempos. And the same thing occurred during Pero these la times. declaración de Noemí But no, Naomi's declaration era una declaración de un Dios que era del universo, que traspasaba todas naciones. was a declaration to the God of the universe that would transcend all nations. Noemí estaba en Moab.
Naomi was in Moab. Y estaba diciendo, deseando para sus nueras And Naomi was wishing or desiring for her daughters-in-law de tierras paganas, from pagan lands deseando la misericordia de Jehová con ustedes. and desiring the mercy of God with you. Y no solamente eso, vemos en los versículos 8, And verse 8 we see, en los versículos 9, verse 8 and 9, el versículo 17, and 16, 17, versículo 21, 21, luego en los siguientes capítulos, and later on in the other later chapters, como ella habla acerca de Dios Yahweh. and how she speaks to she speaks of God as Yahweh, As Señor, as Lord, Yahweh, Señor. Jehovah Yahweh, Hablando de señorío. and talking about the lordship. Y en ese mismo verso 8, cuando habla de la palabra misericordia para las nueras, And verse 8, where it's talking about mercy for her daughters-in-law, utiliza la palabra en hebreo Gesed o Gesed. it's using the word in Hebrew, Jesed. Y son verdades del carácter de Dios And these are truths of God's character que nos llevan a tomar decisiones that makes us to make decisions en dirección hacia Dios in direction towards God o en dirección opuesta a Dios. or opposite of God. La semana pasada el hermano Fernando And last week, our brother Fernando, compartía en Romanos he shared in Romans acerca de la fe que viene por el oír about faith that comes by hearing y el oír por la palabra de and Dios. hearing by the word of God. Escuchamos la palabra We hear the word y la revelación, and the revelation el escuchar, of listening el poder to entender be able to hear es por la misma palabra, and to understand is through the same word, por el Espíritu en la palabra, through the Holy Spirit in the word. y es lo que nos conlleva a nosotros And that's what causes us escoger, to choose ir en pos de Dios, to be towards in God's ways. ser indiferente, Oh, indiferente, to be indifferent o rechazar. or to reject. Pero aquí nos lleva al principio número 3. But here we go to principle number 3. Nuestras decisiones impactan el curso de nuestras vidas. Our decisions impact the course of our lives. ¿Verdad? Noemí le decía a sus nueras de que vuelvan cada cual a la casa de sus madres. And Naomi told her daughters-in-law, just return to your families. Quédense. Stay here where you're from. Y estaba la costumbre en esa época, en esos países, And it was a custom in those nations que las esposas se quedaban en casa de sus madres, that the wives would stay in their mother's no vivían con house. sus maridos. They would not live with their husbands. Y entonces, en base a eso, le está diciendo, regresen a casa de sus madres. And that's why she's saying, return to your mother's home. Y ellas le dijeron, no, nos vamos contigo. They both said, no, we'll En el go with you. versículo 10. In verse 10. Y entonces Noemí les está dando unas razones, estoy resumiendo, ¿verdad? En los versículos 11, 12 y 13, les está dando unas razones específicas por las cuales ustedes deben quedarse aquí y regresarse a casa de sus madres. And in summary, Naomi is explaining, giving reasons to her daughters-in-law to why they should just go on and go to their mother's home. Una de ellas es porque Noemí estaba mayor, One of the reasons is because Naomi was old with age. estaba pobre, She was poor. no tenía nada que darles. She had nothing to offer them. No tenía varón para ofrecérselos como marido, para que ellos tuvieran descendencia. She had no other sons to offer them as their husbands so that they could have offspring. Así que, ¿qué tengo yo que ofrecerles? So she said, what do I have to offer you? Les tengo que ofrecer, en la última parte del versículo 13, mayor amargura tengo yo que vosotras, por la mano de Jehová ha salido contra mí. The last part of verse 13, that all she had was bitterness. ¿Sí? Porque la mano de Jehová ha salido contra mí. Because the Lord's hand had
been dealt with me. Y vemos aquí el versículo, el principio número 3, que nuestras decisiones impactan el curso de nuestras vidas. Y en el versículo 14, And we see that the principle 3 says our decisions impact the course of life. And in verse 14 y 15, 14 and 15, vemos la decisión de Orfa. we see Orpha's decision. ¿Qué hizo Orfa? What did Orpha do? Después del momento emocional se lloraron y todas esas cosas. After an emotional encounter, Orfa se quedó en Moab. she stayed in Moab. Y entonces en el versículo 15, In verse 15, Noemí le dice a Ruth, tu cuñada se ha regresado a su tierra y a sus dioses. Naomi tells Ruth, your sister-in-law has returned to her lands and to her gods. Pero vemos aquí, y vamos a leer ahora detenidamente versículos 16 y 17, But we're going to read verse 16 and 17, la decisión de Ruth. the Ruth's decision. Y eso es lo que va en el corazón del tema de hoy, el cambio de mando. And this is what goes with the heart of the message, the change of command. Vamos a ver los versículos 16 y 17. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Eso es una decisión. Ruth made a decision, Una decisión que tuvo una implicación en nuestras vidas. and that decision has an implication for our lives. Tuvo una implicación a su vida, It had an implication for her life. un cambio de nación. It was a change of Tu nation. pueblo será mi pueblo. Your people will be my people. Está hablando de un sentido de pertenencia. It's talking about a sense of belonging. Todos nosotros tenemos unas raíces patrias. We all have roots from our nation. Nosotros tenemos un sentido de nacionalidad, todos nosotros. We have a sense of nationality. Aquí tenemos salvadoreños, tenemos peruanos, tenemos mexicanos, tenemos puertorriqueños, tenemos hondureños, tenemos de otras naciones y tenemos New Yorkers también. Y tenemos aquí, hay que le hablen, si a usted le hablan contra su país, We have brethren from many nations, and if someone is talking about your country, y cubano, perdón, cubana. it's okay. Si usted le habla algo en contra de su país, So if someone says something against your country, usted se duele. you are hurt. Porque dijo, verdad, en las buenas y en las malas, Because even in the good and the bad, el país de uno es el país de uno. your country is your country. Nuestro vino es amargo, Our wine is sour, pero es nuestro vino. but that's our wine. Eso lo dijo José Martí. Jose Martí said that. Sin embargo, Nevertheless, aquí ocurre lo mismo. here the same thing occurs. Un cambio de mando, There was a change of un command. cambio de sentido de pertenencia, There was a change of sense of belonging, un sentido de lealtad, a sense of loyalty, un sentido afectivo. an affective sense. Tu pueblo Your people será mi will pueblo. be my people. Y no solamente se queda ahí, sino que a donde tú vivieres, donde tú fueres, yo iré. And not only that, but where you go, I will go. Y no solamente hace un pacto, And she also makes a pact. así me haga Jehová. Y aún me añada, versículo 17, Verse 17. que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. That only death will separate us. Y ahora vemos aquí, en nuestras vidas, And we see in our lives, a la luz del primer pasaje que leíamos, in the light of the first scripture que that we somos read, linaje escogido, that we are a chosen que generation, somos real that sacerdocio, we are royal priesthood, a royal priesthood, que somos nación a santa, holy nation, pueblo adquirido por Dios. a people for his own possession.
En otro tiempo tú no eras pueblo, In other times you were not his people, pero ahora eres pueblo. but now you are. Mi pueblo será, tu pueblo será mi pueblo. Your people will be my people. En Cristo Jesús, In Christ Jesus, nosotros somos injertados we are transplanted. ¿Verdad? Siendo olivos silvestres hemos sido injertados en lugar de ellos. We have been transplanted. Somos participantes de la raíz, We are participants of the root de la simiente incorruptible, of that incorruptible seed a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. by way of the new and living birth of Jesus Christ. Pero aquí hay otro cambio de mando también. But there's also a different change Tu of Dios command. será mi Dios. Your God will be my God. Los dioses de Moab The gods of Moab no serán más mis dioses. will no longer be my gods. El Dios que Noemí proclamaba y adoraba, The God that Naomi proclaimed and adored and aún estando en worshipped, Moab, even while in Moab, será ahora mi Dios. will now be my God. El Dios Yahweh, That God, Yahweh, el Dios todopoderoso Shaddai, the El Shaddai, el Dios de misericordia, the God of all mercy, Él va a ser mi Dios. He will be my God. Y eso ocurre con todos nosotros. And that happens with all of us. En Cristo In Jesús. Christ Jesus. La realidad es que The reality is nuestras decisiones impactan el curso de nuestras vidas. that our decisions impact the course of our Y lives. son decisiones And their decisions por causa de la palabra que ha sido implantada en nosotros. because of the word that has been planted in our hearts. Pero en la vida de Ruth, But in the life of ¿qué Ruth, fue lo que la inspiró a ella a tomar la decisión para seguir a Ruth? what was it that inspired her to follow Naomi? La fe de Ruth, The La fe. faith of Ruth? el The faith of Ruth. el temor de Dios que Ruth profesaba. It was The fear. the fear of God that Ruth professed. Y vemos el reconocimiento de Ruth al Dios del universo. And we see that Ruth acknowledges the God of the universe. Reconociendo el poder de Dios, She recognized the power of God, el mismo poder de Dios y los juicios de Dios the same power of God and the judgments of que habían God sido manifiestos that have been manifested con sus hijos, with her sons, pero que ahora ella podía reconocer que aún Dios sigue sentado sobre su trono. but she could recognize that even still God sits on his throne. Y yo no sé ustedes, pero hay un momento en nuestras vidas, hubo momentos en nuestras vidas I don't know about you, but there has been moments in our lives que hubo un cambio de mando en nuestras vidas. that there was a change of command in our Si lives. tú has nacido de nuevo, If you have truly been born again, tú has sido el Dios del universo. the God of the universe, Dios en la persona de Cristo Jesús, God in the person of Jesus Christ, ahora es tu Dios. is now your God. Y ahora el pueblo de Dios And now the people of God es tu pueblo. is your people. Efesios dice que ya no sois extranjeros, Ephesians says we are no longer strangers, sino que somos conciudadanos but we are co-citizens de los santos of the y saints miembros and members de la familia de Dios. of the family of God, En el fundamento que es Cristo Jesús. and the foundation which is Jesus Christ. Pero decíamos que nuestras decisiones impactan el curso de nuestras vidas. But we said our decisions impact the course of our lives. Y consideremos esto en Deuteronomio capítulo 30 y está en la pantalla. And let's consider Deuteronomy 30, Y con esto termino. and we will finish. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Consideremos, he puesto la vida y la muerte. Orfa escogió aquello que era para muerte. Let's consider, before you is blessings and curse. Orpha chose Aquello que era para muerte. that which was for death. Ruth escogió aquello que era para vida. And Ruth chose that what would be for life. Pero como veremos en las próximas semanas, But we will see in the next few weeks, ni Ruth neither Ruth, ni Noemí neither Naomi, conocían la magnitud de la envergadura
didn't understand the magnitude del plan de Dios. of God's plan. Y vamos a descubrir todos juntos And we will discover en las together próximas semanas in the next weeks qué implicación tiene, aún en nuestra implicación profética y redentora what implication it has both as prophetic and redemptive de la historia de Ruth. of the story of Ruth. Leíamos en Romanos 8:28 And we read in Romans 8:28, que para los que aman a Dios, those that love God, todas las cosas ayudan a bien. all things work together for good, Esto es aquellos cuyo propósito han sido llamados. who has been called according to his purpose. Para los que aman a Dios. For those that love God. En Juan 21, Jesús hablándole a Simón Pedro, In John 1:21, when Jesus was speaking to Simon Peter, diciéndole, ¿me amas? and he said, "Do you love me?" Se lo preguntó 3 veces, He ¿me asked him amas? 3 times, "Do you love me?" Primero le dijo, pastorea, apacienta mis corderos. First he said, "Feed my lambs." Luego pastorea mis ovejas. Later he said, "Tend to my sheep." Luego apacienta mis ovejas. Then he said, "Feed my sheep." Y luego Jesús, ¿verdad? Al Jesús ver que Pedro se puso triste por esa pregunta, And when Jesus saw that Simon Peter became sad for that response, Jesús le dijo, ciertamente, cuando eras joven te ceñías and Jesus responded, "Truly, when you were young, you used to dress yourself, y ibas a donde quieras, and you would go wherever you please. mas cuando seas viejo extenderás tus manos, But now when you are old, you will stretch out your hands, te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. and another will dress you and carry you where you do not want to go." Vemos el paralelismo aquí con Ruth. We have the parallelism with Ruth. Tu pueblo será mi pueblo, Ruth said, "Your people will be my people. te seguirá donde quiera, I a will donde tú follow vayas. you to wherever you go." Recordemos de dónde venía Noemí. And let's remember where Naomi came from. Recordemos la implicación de lo que de la implicación profética de lo que es ser de Belén. And let's consider the La implicación the profética. implications that it means to be of Bethlehem, Casa de pan. house of bread. Tu pueblo será mi pueblo. Your people shall be my Tu people. Dios será mi Dios. Your God shall be my Y a God. donde quiera que tú vayas, And wherever you go, yo iré. I will follow. Y solamente la muerte hará una separación And entre only nosotros death dos. will separate us. ¿Quién es el que ciñe tu vida? Who is the one that controls your life? ¿Quién es el que está en mando en tu vida? Who's under your command? Under whose command are you ¿Quién under? es el que está en control de tu vida? Who's in control of your life? ¿Quién es verdaderamente tu Dios? Who truly is your God? Y con eso queremos considerar y meditar en esas palabras. And we want to consider and meditate in these words. ¿Realmente tu Dios es tu Dios? Truly, your God is your God? ¿Es tu Señor? Is it your God and Lord ¿Es el que rige tu vida? that commands your life? ¿Realmente estás con un pie aquí en el cristianismo y con otro pie en otra cosa? Are you in actuality with one foot as a Christian and another foot in somewhere else? ¿O realmente Or are you truly Dios es tu Señor en todas las áreas de tu God vida? is your God in all areas of your life? Si ese es el caso, And if that's the case, está firme en ese llamado. stay firm in that calling. Está firme por el poder de la palabra y el Espíritu Santo. Be firm by the power of the Holy Spirit and the Word of God. Está firme en medio de la cultura presente. Be firm in the midst of the present culture. Está firme en medio de todas las presiones que vas a encontrar. Be firm even in all the pressures that you will find. De que tu Dios, de que el Dios del universo, That the God of the universe, Yahweh, Yahweh, en Cristo Jesús, in Christ es mi Jesus, Señor, He is my mi Lord, Salvador, my mi Savior, vida, my life. y yo
te seguiré a donde a donde tú me envíes. and I will follow you wherever you may go. Señor, en esta mañana Lord, in this morning, te damos gracias we give you thanks por tu palabra, for your word, por tu realidad, for your que reality, podamos hacer firmes that we may be firm en la fe, in the faith, arraigados anchored en ti, Señor. in you, O Lord. Señor, para que podamos como Ruth decir, Lord, that we may be like Ruth and say, donde tú vayas, wherever yo you iré. go, I will go. Donde tú me envíes, yo iré. Wherever you send me, I will go. Señor, que no sean meras palabras, Lord, we pray that they're not just merely que words, sea un corazón comprometido. but that it will be a heart that is committed. Y en ese compromiso And in that commitment, podamos, en medio de cualquier circunstancia, we can, in any situation, traer alabanza a Dios. bring glory to God, Sabiendo que por un tiempo pudiéramos hallarnos en pruebas, knowing that sometimes we're going to find ourselves in trials, sabiendo que así como Elimelech, Noemí y sus hijos, knowing that just like Elimelech and Naomi and her sons, de aquel lugar llamado Casa de Pan, from that town called House of Bread, hubo escasez por un tiempo. there was scarcity for some time. Pero considerando But consider que en ti, oh Señor, that in you, O Lord, tú eres la fuente de toda provisión. you are the fountain of all Y provision. considerando lo que dice en el último verso de ese capítulo 1, And considering what it says in the last verse of that chapter, que cuando llegaron a Belén that when they arrived to Bethlehem, fue en el tiempo de la cosecha de la cebada. that it was during the time of the harvesting of the barley. Señor, sabiendo que tú eres la fuente de toda provisión. Lord, knowing that you are the fountain of all provision En Cristo in Jesús. Christ Jesus. Amén.